Muy buenas tardes a todas las personas que están pasando aquí por el canal. El día de hoy toca darle una vista a la plataforma, a una de de los tantos software que tiene la plataforma Rocksign. En esta oportunidad nos vamos a focalizar un poquito en el RC2, ¿ya? Que es básicamente un programa que nos permite determinar la estabilidad estructural de excavaciones subterráneas, ¿ya? Lo podemos asociar tanto para obras civiles, lo podemos asociar también para el rubro minero, sobre todo en la parte subterránea, ¿ya? Entonces, básicamente vamos a estar desarrollando, o sea, antes de desarrollar un ejemplo, tenemos que entender un poquito lo que acontece nuestra interfaz, ¿ya? El RC2 es la versión ya más reciente de lo que antiguamente se llamaba Phase, ¿ya? Phase 2. Estuvo la versión 5.0, la 6.0 y creo que llegó a la 7.0, no recuerdo bien a este momento, pero ya posteriormente con las nuevas actualizaciones que se fueron generando, además también de tener una interfaz mucho más grata, mucho más amigable a la vista, ¿cierto? Y estéticamente se fueron incluyendo nuevas temáticas, ¿ya? Donde Phase 2 también permite trabajar con sondajes para generar, ¿cierto? Em, Planos estratificados a partir, ¿cierto? De las potencias que puedan presentar estos sondajes, ¿ya? Lo que Phase 2 no hacía en su momento, ¿ya? Entonces, para las personas que ya han trabajado con Phase 2, ya sea de una carrera de pregrado, ¿cierto? Generalmente para ingeniería civil o bien para la ingeniería civil de mina, tenemos acá una interfaz que prácticamente es exactamente la misma, o sea, similar, ¿cierto? A lo que tenía Phase 2, a lo más que se le van agregando nuevos comandos a través de las actualizaciones, ¿ya? Y también en el RC2 aparece, ¿cierto? El comando de pestañas que se llama, ¿cierto? Que es la pestaña por secuencia, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Donde podemos trabajar por la parte de la geometría, después, ¿cierto? Todo lo que es a la asociación de materiales y a la etapa, ¿cierto? Si queremos agregar algún tipo de carga, ¿cierto? Ya sea una carga constante o una carga sísmica, el enmallado que, como les comentaba en otros videos, todo lo que es el famoso MEF, ¿cierto? O la metodología de elementos finitos, ¿cierto? Que es una metodología matemática que nos permite, a través de iteraciones y cálculos matemáticos que están vinculados en la interfaz, nos permiten hacer, ¿cierto? Los cálculos de las propiedades mecánicas de la roca de una manera más fácil. Todo lo que es con respecto a la parte de soporte, sostenimiento, pernos, mallas, pilares, etcétera. Todas las condiciones hídricas y las restricciones, ¿cierto? Dónde vamos a estar focalizado nuestro cálculo, ¿ya? Entonces, si se van dando cuenta, a medida que yo cambio la secuencia, se me va habilitando diferentes comandos, ¿cierto? No es mucho lo que cambia, pero básicamente me hace un resumen, ya de los atajos, de los accesos rápidos, por decir. Así que son los mismos accesos, todos estos iconos que usted puede estar visualizando, son los mismos que están acá en las pestañitas a medida que se van habilitando, ¿ya? Em, de momento, ¿cierto? Tenemos acá, ¿cierto? File, que es básicamente la pestaña que nos permite guardar los cambios, abrir un archivo, abrir un nuevo archivo, importar, ¿cierto? Exportar, ¿cierto? En diferentes formatos. Si se dan cuenta, es compatible con el slide, ¿ya? Y también es compatible con la parte de los DXF, cuando el tema de los AutoCAD. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un esquema, un perfil en AutoCAD, ya sea un perfil de un talud o quizás un perfil de subterránea, lo puedo traer al programa, ¿ya? En el RC3 y en el Slide 3 ya podemos podemos traer formato en 3D, ¿ya? Así que ahí vamos a estar conversando también a medida que avanza el curso. Ya, tenemos, por ejemplo, la configuración, ¿cierto? Tanto o sea, la escala de impresión que queremos generar, ¿cierto? Si queremos trabajar a través de un plano de manera física, y también las opciones de página, que esto es muy bueno, ¿cierto? Las opciones de página,
que nos permite hacer un encabezado, ya que eso después, a medida que entregue resultados, les voy a mostrar cómo podemos ir trabajando, ¿cierto?, con el pie de página, para posteriormente poder imprimir y generar, ¿cierto?, un plano mucho más detallado de lo que estamos haciendo, ¿ya? ¿Qué más tenemos aquí? La pestaña editar, prácticamente deshacer, rehacer los cambios en caso que nos hayamos equivocado en algo. Ahí tenemos también ese comando, ¿cierto? Básicamente trabaja con la misma abreviación con la que trabajamos, ¿cierto?, en Office, ¿cierto? El control Z, el famoso control Z. El view, que es la vista, ¿cierto? Podemos ver el tema de los límites, que es prácticamente donde nuestra abscisa y ordenada, o, ¿cierto?, el X y el Y, ¿cierto?, si lo conoce usted de esa manera. La opción es de zoom, que es prácticamente para acercar, alejar la imagen, centralizarla, todo lo que sea con respecto a vista. Si a usted no le gusta, ¿cierto?, los esquemas a través de los colores personalizados, lo puede hacer en blanco y negro, no hay ningún problema. Tenemos la escala de grises, también tenemos la opción de colores, si queremos cambiar algo. Podemos mostrar, ¿cierto?, las coordenadas. Tenemos el data types, que es prácticamente esta nos entrega, por ejemplo, la data de los estratos, ¿cierto? Si queremos ver todo el detalle, un detalle mínimo, o simplemente no queremos ver nada, que ahí les voy a estar mostrando cuando lo asociemos a un ejemplo. El snap, ¿cierto?, es con respecto a que cuando tenemos nuestro puntero y tenemos la grilla activada, nos permite, ¿cierto?, generar una perpendicular o una normal, ¿cierto?, en cada intersección de esa grilla o en el límite de la grilla. Es mucho más cómodo trabajar con eso porque siempre vamos a tener una estructura perpendicular o derecha, horizontal o vertical. ¿Ya? Ahora, si usted quiere hacer un dibujito más representativo a mano alzada, quita la opción Snap y va trabajando tranquilamente. O bien, si tiene las coordenadas, las puede ingresar sin ningún problema. Las opciones de grilla es prácticamente cómo queremos ver la grilla, con puntos suaves, puntos medios, con líneas, ¿cierto?, como si fuera una hoja de cuaderno de matemática. Y también podemos darle el grosor, el color y también la distancia que puede generar entre punto a punto, ¿cierto? Que sea, cada cuadro sea de 1 por 1, de 2 por 2, 3 por 3, etcétera, ¿ya? Unidades métricas, claramente. También tenemos básicamente en el profile, es lo que acá donde yo les decía, todo el tema de el editor de sondaje, que lo vamos a estar viendo, ¿cierto?, próximamente. De momento tenemos que entender, ¿cierto?, ver la finalidad de los comandos para después ya empezar a meternos un poquito más en eso, ¿ya? Porque, como les decía, al trabajar con los sondajes nos va a permitir la estratificación automáticamente. Pero para llegar a esa parte tenemos que también saber qué es una estratificación, cómo podemos asignar un material, qué propiedades le podemos asignar a ese material. Y obviamente que va involucrado con los criterios de rotura más famosos, ¿cierto? Por ahí el Morculón, ¿cierto?, el Hook-and-Brown o el Hook-and-Brown generalizado, la curva de poder, entre otros criterios. ¿Ya? El análisis, ¿cierto?, prácticamente aquí es donde nace todo, donde yo configuro, ¿cierto?, las configuraciones del proyecto, ¿cierto?, y las características, ¿cierto?, iniciales, todo lo que es el nombre, alguna descripción, etc. Y esto es una herramienta muy buena que está implementada en el RC2, que me permite generar un reporte, ¿cierto?, de todo lo que yo hice. Yo aprieto esa herramienta y me va a entregar un archivo de texto, ¿ya?, donde me va a mostrar los cálculos que hice, los resultados y con esquema. Es muy, muy versátil, ¿cierto?, esa herramienta que ingresaron, ¿ya? El Boundaries, que es con respecto a todo lo que es superficie, ¿cierto? Si se van dando cuenta, para agregar una excavación, agregar un cuerpo externo, agregar material, agregar escenario, ¿cierto? Ya que el Face se destaca en eso. Perdón, el RC2 ahora, que actualmente estoy acostumbrado con la versión antigua, que nos permite agregar stage, que son escenarios, ¿cierto? Para ir analizando cómo se comporta, no sé, una excavación subterránea cada 5 metros de excavación. ¿Qué pasa con los esfuerzos? ¿Qué pasa con la deformación? ¿Qué pasa con su factor de seguridad? Entonces, todas esas cosas las podemos ir analizando. Podemos agregar también una discontinuidad, que eso es bastante común dentro de un macizo rocoso, ¿cierto? Si recuerdan, ¿cierto?, el macizo rocoso es una matriz rocosa que presenta, ¿cierto?, estructuras geológicas, y estas estructuras geológicas pueden ser todas las discontinuidades, ¿cierto?, que pueden ser fallas, pueden ser, ¿cierto?,
estas fallas que pueden presentar ciertas propiedades en las discontinuidades, ¿cierto? Como lo que, ¿cierto? Que quizá en algún curso ustedes de pregrado vieron todo lo que las propiedades de la rugosidad, la persistencia, abertura, relleno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Igual si ustedes desean que yo les pueda generar una breve clase, ¿cierto? De una introducción a la mecánica de roca, no tengo ningún problema, ¿cierto? Yo les puedo generar una. Ahí ustedes pueden comentar, ¿cierto? En la caja de comentarios. Posteriormente, ¿cierto? Tenemos agregar una línea piezométrica, básicamente para ver cómo interactúa el agua en el macizo, ¿ya? Y así sucesivamente. Y lo otro interesante que trae el RC2 en comparación al Phase 2, que eso era su versión antigua, que ya viene en forma de túneles predominadas, ¿ya? O sea, perdón, vienen predeterminadas, disculpen. Ya vienen predeterminadas. Nosotros podemos trabajar perfectamente haciendo la manual, no hay ningún problema, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Si apretamos acá, ven, ya vienen algunas predeterminadas. Y eso es muy bueno. Ahí donde, por ejemplo, tenemos diferentes formas y tenemos, si queremos agregar el radio, la altura, el ancho, entre otras cosas, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? El mesh, que es el tema de los elementos finitos, que ahí lo vamos a estar analizando, las cargas, ¿cierto? Si vamos a estar trabajando con campos de estrés, ¿cierto? Si vamos a ser gravitacionales o a través de constante, donde deberíamos tener el esfuerzo principal mayor y menor, y la normal, ¿ya? Que eso lo podemos calcular, ¿cierto? Lo más probable, ¿cierto? Para el alumno de tercer año hacia arriba, que de la carrera de Ingeniería Civil de Mina, deberían estar viendo, o sea, deberían en la parte de mecánica de roca 1 o geomecánica 1, ¿cierto? Dependiendo del nombre de la malla. Hay una parte del criterio de rotura en Morculón donde a ustedes le entregan los esfuerzos parciales, ¿cierto? Los esfuerzos parciales tanto en X y en Y. Y con eso ustedes pueden determinar el esfuerzo principal mayor y menor, que prácticamente es considerar el centro, sumarle y restarle el radio, ¿cierto? Si lo vemos desde un punto de vista matemático, ¿ya? O también, ¿es cierto?, a los que estudian ingeniería civil o obras civiles, que también tienen que ver ciertas cositas. O en los ramos o en las asignaturas de mecánica de sólidos, resistencia a materiales, también ver Morculón, pero, ¿cierto?, desde el punto de vista de los materiales, ¿cierto? Hay una diferencia entre lo que es una propiedad de roca y una propiedad de material. Tienen dos situaciones totalmente diferentes de análisis, sobre todo las cargas que se van distribuyendo, ¿ya? Donde podemos agregar también una carga sísmica. Podemos distribuir de diferentes maneras las cargas y tenemos varios comandos, ¿cierto? Que en este momento están bloqueados porque no tenemos nada hecho todavía, ¿ya? Pero vamos a estar jugando con esas cositas, ¿ya? Las restricciones, ¿cierto? Esto también es importante para saber hacia dónde, ¿cierto? En qué zona vamos a estar trabajando, si vamos a tener alguna zona libre o va a ser una zona confinada, ¿ya? El soporte, ¿cierto? Ahí donde podemos agregar un bol o un perno o podemos agregar un patrón de pernos, ¿cierto? En la perimetral. ¿Qué más? Podemos agregar pilas. El liner es conocido, ¿cierto? Al menos en el software se llama liner, pero es lo que nosotros conocemos como hormigón proyectado, ¿ya? Es el cemento que se proyecta a la cara de la roca para mantenerla estable, ¿ya? Las propiedades del agua, ¿cierto? La parte estadística, ¿cierto? Que acá el programa también nos permite hacer análisis estadísticos de sensibilidad también a través de la metodología de Monte Carlo y no me acuerdo cuál más. Creo que el RC2 te incorpora muchas, te incorpora como 3 más. Y podemos también ir jugando, ¿cierto? Con los análisis de la distribución, ¿cierto? O la más conocida, ¿cierto? De la parte estadística, la famosa campana de Gauss, para ver dónde se concentra, ¿cierto?, la mayor cantidad de datos. También es bastante interesante eso cuando vieron ustedes el curso de estadística. Las propiedades, ¿cierto? Las propiedades es con respecto a cómo voy a definir, ¿cierto?, los materiales, ¿ya? ¿Cómo voy a definir materiales, ¿cierto? Acá, por ejemplo, pongo. Y ahí tengo algunos, como por ejemplo, yo puedo ir agregando más sin ningún problema. Puedo generar las condiciones iniciales, cómo es sus propiedades elásticas,
los criterios de rotura que voy a estar utilizando, ¿cierto? Las propiedades hidráulicas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo voy configurando. Acá obviamente cuando hagamos el caso yo voy a inventar algunos datos. Ya los voy a inventar porque es para ir a hacer más ágil el proceso. En este momento yo no tengo nada preparado, así que yo voy a inventar una situación en particular, ¿ya? Pero obviamente que después, claro, yo les puedo dejar casos propuestos y después puedo generar un video donde lo desarrollo, no tengo ningún problema. Pero básicamente ahí toda esa información está habilitada en literatura, ¿cierto? Todo lo que es las densidades de las rocas o de los suelos, las propiedades mecánicas, propiedades físicas, entre otros. Entonces todas esas cositas que vamos a necesitar ya están tabuladas, pues están calculadas ya a través de la matriz de estos materiales. Herramientas, que es con respecto a herramientas de dimensión, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, podemos medir el largo, ¿cierto? Tanto en ambas direcciones, podemos medir el ángulo, podemos medir, ¿cierto? Largos independientemente de manera aleatoria, ¿ya? Entre otras cositas. Podemos ir agregando líneas, textos, podemos agregar imágenes también, es bastante bueno. Las ventanas es prácticamente si quiero generar diferentes vistas a través de mi diseño. Y el ayuda, ¿cierto? Hay algunas cositas que son interesantes de ayuda, porque podemos abrir, ¿cierto? Los tutoriales o los tópicos de ayuda, donde te derivan a través del enlace para consultar la literatura, porque por ejemplo pueden haber fórmulas que te van a salir acá y o palabras que no vas a entender o no sabes de dónde sale el cálculo, pides la ayuda y te manda a la literatura y te muestra de dónde salen esos valores y qué necesitas tú para determinarlo, ¿ya? Entonces ahí también hay que complementar un poquito, ¿cierto? el estudio, ¿ya? Entonces, dicho eso, chicos y chicas, podemos acá empezar ya a generar un proyecto,